Buenos días, jóvenes. Ya habiendo terminado con lo que es la cultura o el imperio del Tahuantinsuyo, vamos a hablar también, para conocimiento, de las culturas mesoamericanas. Porque no solo fue la cultura o no solo fue el imperio del Tahuantinsuyo, sino que hubieron otras culturas prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles. Entre ellas tenemos las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas, en griego, significa América Intermedia, Mesoamérica, América Intermedia. Está ubicado, como vemos ahí, está ubicado en el medio, ¿verdad? Acá en América Central. Es por eso que los griegos lo denominaron América Intermedia. Su ubicación exacta de las culturas mesoamericanas, su ubicación exacta la tenemos aquí. Ahí tenemos México. Y la parte central americana fue el asentamiento de algunas de estas civilizaciones más antiguas, desarrolladas en donde en el hemisferio occidental. O sea, que las culturas mesoamericanas se ubicaban al sur de México y los territorios de los países de Guatemala, que lo tenemos ahí, Guatemala, El Salvador, Belice y territorios occidentales de la República de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Todos ellos, todo ese territorio estaba formado por las culturas mesoamericanas, que se ubican en América del Centro, ¿cierto? En América Intermedio. Todas esas culturas. Ahí está Belice, ahí está Guatemala. Belice y Guatemala también formaban parte de El Salvador y Honduras. Toda esa parte era territorio del surgimiento o de las grandes culturas mesoamericanas. Vamos a ver también las características comunes que tenían estas culturas mesoamericanas. Por ejemplo, en lo que era la religión y el culto, ellos tenían ofrendas humanas. En la religión, ellos eran politeístas, como la mayoría de las culturas prehispánicas. Eran politeístas, o sea que creían o que tenían varios dioses. Claro que cada civilización tenía sus propios dioses específicos, ¿verdad? Pero todos tenían en común que eran politeístas, que creían en varios dioses. Por otro lado, sus dioses eran dualistas, o sea que podían ser bondadosos o podían ser maldadosos, dioses buenos y dioses malos. Una de las características de sus ofrendas eran que ellos hacían los sacrificios humanos o los sacrificios de autosacrificio. Los sacrificios humanos, creo que sí es entendible. Los autosacrificios era que ellos usaban la punzación sobre su propio cuerpo, el sangrado, o sea, dañarse a sí mismo o dar un poco de sangre de su ser para poder hacer las ofrendas o autodañarse. Esa era una de las características de sus ofrendas. También adoraban a deidades como el agua, las serpientes, el fuego, la tierra, entre otros. Y aparte, algo muy peculiar era que ellos adoraban a las piedras verdes, que las llamaban chalchihuatí, que eran considerados elementos mágicos y sagrados. Las piedras verdes para ellos eran elementos mágicos y sagrados. Luego tenemos el arte. El arte en común para todas estas culturas que se desarrollan en Mesoamérica, en América Central, era como realizar pinturas, esculturas de sus dioses, artesanías, decoraciones con piedras preciosas hacían ellos, la cerámica,
figuras en arcilla. Ellos conocían ya la alfarería. Y ellos trabajaban en pieza de ¿qué? En pieza de cobre. Tenían danza, literatura y también el arte plumario. La escritura que ellos ejercían era la pictográfica, o sea, la jeroglífica. Ellos hacían manuscritos y también hacían libros en pieles de animales. Su numeración era basado solo hasta el 20. En lo que era la cerámica, podemos ver ahí un modelo de su cerámica, aquí un modelo de su escultura y aquí la técnica de escritura, ¿verdad? Que era pictográfica, a forma de dibujos, semejante a lo que eran los jeroglíficos. Vamos a ver también que ellos se desarrollaron en lo que era la organización militar, porque en ciertas ocasiones podían respetar costumbres de los pueblos que ellos sometían. Como forma de organización militar, muchas de las sociedades no solo utilizaban un poderoso o un poderío bélgico de su tiempo, que eran las flechas, los arcos, los garrotes, entre otros, sino que hacían uso de la persuasión hacia los pueblos dominados. O sea que cuando ellos dominaban un pueblo, dejaban sus costumbres, respetaban sus costumbres, sus creencias. Si ellos se sometían a la jerarquización de la civilización dominante. O sea, si ellos aceptaban a su nuevo dominio, respetaban sus culturas, respetaban sus costumbres. Eso era lo característico en lo que era el desarrollo militar de las guerras. Hubo dos objetos principales de las guerras mexicanas. Las guerras mexicanas se daban por el ámbito político o religioso. En el político, el sometimiento de las ciudades-estado enemigas a fin de obtener el tributo correspondiente y ampliar su hegemonía, o sea, ampliar su poderío político mexicano. Y en lo religioso y socioeconómico, la toma de cautivos para ser sacrificados en ceremonias religiosas. O sea que en las guerras, en el desarrollo militar, cuando ellos sometían a un pueblo, lo sometían más que todo para ampliar su hegemonía o ampliar su territorio. Y si hablamos en el ámbito religioso, tomaban a esos cautivos o alguno de esos cautivos de esas ciudades que ellos habían sometido para sacrificios en ceremonias religiosas. Luego vamos a hablar un poco de lo que era la escuela y también de lo que es la organización social. Primero, si hablamos de la organización social, para ver si la educación era para todos, en lo que era la formación de gobierno, ellos tenían un gobierno jerarquizado, como en la mayoría de las culturas tenían sus clases sociales, ¿verdad? En su mayoría estaban al frente lo que eran de las civilizaciones, los sacerdotes, los comerciantes o los militares. Cualquiera de ellos estaban al frente de una civilización. En la mayoría de los casos, los cargos de liderazgo eran hereditarios. O sea que cualquier poderío era hereditario, pasaba de generación en generación. Su educación, por ejemplo, en el Calmeca, era la escuela para los hijos de la nobleza. El Calmeca era el centro de estudio de los hijos de la nobleza. En esta escuela se les entrenaba ¿para qué? Para ser sacerdotes, para ser guerreros de élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes. Los educaban en historia, en astronomía y en otras ciencias.
la medición del tiempo, la música, la filosofía, religión, entre otros. En cuestionar la economía y sobre todo en lo que es disciplina y valores morales. Ese era el pilar de la educación de los centros calmeca, la disciplina y el valor moral. Como ellos se instruían cultamente, utilizaron un calendario y también fabricaron observadores astronómicos. Su calendario constaba de 260 días, que se intercalaba con el calendario solar que nosotros ya conocemos, que es el de 360 días. Y los 5 días que faltaba, porque es 365, eran unos días de compensación. Así ellos formaban su calendario. Las actividades sociales que ellos realizaban eran las actividades de los juegos recreativos o actividades recreativas. Entre ellas, ellos usaban el juego de la pelota. En todas estas características son comunes en todas las culturas encontradas en Mesoamérica. Entre todas las culturas encontradas en Mesoamérica, las más importantes son la cultura olmeca, la cultura teotihuacán, la cultura zapoteca, la cultura tolteca, la cultura azteca y la cultura maya. Esas fueron las culturas más reconocidas. Y todo lo que hemos dicho son las características en común que tenían cada una de estas culturas, ya sea en el aspecto de educación, ya sea en el aspecto de gobierno y también en los avances o en los aportes que ellos tenían o en las experiencias culturales. No te olvides, ¿cuáles son las culturas mesoamericanas más importantes? La cultura olmeca, la teotihuacán, la zapoteca, la tolteca, la azteca y la maya, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de las características de la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura teotihuacán, la zapoteca, la tolteca y la azteca. Todas ellas culturas mesoamericanas. Mesoamericanas, ¿por qué? Porque se ubican en América del Centro, más que todo en el territorio mexicano y abarcando otros países también. Eso sería todo.